Permítanme empezar con una escena bastante conocida. Una institución o una gran empresa convoca una jornada sobre transparencia, imprime un programa impecable, habla de ética, de gobernanza, de sostenibilidad y de compromiso con la ciudadanía. Se hacen fotos, se reparten acreditaciones, alguien pronuncia con emoción contenida las palabras «buenas prácticas», y por unas horas, todo parece en orden. El problema llega cuando, en vez de hablar de transparencia, aparece alguien que la ejerce. Es entonces cuando el decorado empieza a crujir. La transparencia, tan bella en el cartel, y tan útil en el discurso inaugural, se convierte de pronto en un incidente operativo. El alertador, como se le llama en España, tan admirable en abstracto, empieza a resultar incómodo en concreto. Ya no es una figura cívica. Pasa a ser un problema de clima laboral, una perturbación de la paz interna, una presencia inoportuna que obliga a distinguir entre la institución que se declara íntegra y la institución que realmente lo es. Esta ponencia parte de una idea bastante modesta. No existe desarrollo humano sostenible allí donde la verdad necesita escolta. Allí donde advertir de un abuso, una irregularidad o una corrupción resulta más arriesgado que practicarla, la sostenibilidad institucional no pasa de ser una pieza decorativa del discurso. Conviene empezar por una aclaración conceptual que, por evidente, suele ser cuidadosamente evitada. La sostenibilidad no se agota en la dimensión ambiental, ni puede reducirse a un repertorio de indicadores climáticos, taxonomías verdes o compromisos de neutralidad de carbono. Existe una tendencia bastante extendida a tratar la sostenibilidad como si consistiera, sobre todo, en gestionar residuos, medir emisiones y publicar informes con diseño amable y fotografías de manos sosteniendo brotes. Entretanto, la sostenibilidad institucional, esa variedad menos vistosa y mucho más incómoda, queda relegada a una nota al pie. Y, sin embargo, sin instituciones íntegras, no hay desarrollo humano sostenible, sino apenas un decorado moral aceptablemente iluminado. Si un ayuntamiento, una gran empresa, una universidad, una empresa pública, una autoridad regulatoria o una administración sanitaria mantienen canales impecablemente protocolizados mientras castigan al que denuncia irregularidades, la sostenibilidad de la que hablan se parece demasiado a esas fachadas históricas que se conservan para la foto mientras se vacía el edificio por dentro. La teoría institucional contemporánea ha hecho un descubrimiento digno de aplauso. Resulta útil proclamar que quienes alertan sobre abusos, fraudes o ilegalidades cumplen una función democrática valiosa. En abstracto, el whistleblower es casi un héroe cívico. En concreto, con frecuencia pasa a ser un conflictivo, un desleal, un exagerado, un resentido, un desequilibrado, un traidor a la patria, o en el mejor de los casos, un sujeto mal gestionado comunicativamente. La degradación semántica suele ser bastante rápida. Esa degradación no es anecdótica, es estructural. Muestra que, para muchas organizaciones, el problema nunca fue exactamente la corrupción, el fraude o el abuso, sino la alteración del orden interno que produce quien se atreve a nombrarlos. Conviene insistir en algo que a menudo se pierde entre el tecnicismo y la retórica. La protección de alertadores no es una cuestión periférica, afecta al núcleo mismo del desarrollo humano, porque condiciona la posibilidad de que las instituciones o empresas corrijan sus errores, limiten sus abusos y respondan ante el interés general. Un sistema en el que nadie puede denunciar sin miedo, no solo es menos transparente, es menos justo, menos saludable, menos eficiente y, desde luego, menos humano. Allí donde el silencio se premia y la verdad se castiga, la corrupción se normaliza, el abuso se burocratiza y la desigualdad se reproduce con la cortesía administrativa de los formularios bien cumplimentados. El desarrollo humano sostenible presupone capacidad de corrección. Y no hay capacidad de corrección allí donde las organizaciones expulsan simbólica o materialmente a quien detecta la desviación. Desde el punto de vista jurídico, la Unión Europea ha avanzado de forma notable con la Directiva UE 2019-1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión,
Ese texto representa un paso importante porque fija estándares mínimos comunes, articula canales internos y externos, prohíbe represalias e intenta desplazar el eje del problema. No debe ser el denunciante quien cargue con la prueba imposible de su pureza moral, sino la organización la que justifique sus actos frente a la sospecha de represalia. Y una cosa que les sorprenderá, en la Unión Europea, el Poder Judicial y sus miembros, incluso jueces y magistrados, no quedan excluidos del procedimiento obligacional de la directiva. Y es que no es un problema menor. En realidad, delata con bastante claridad la intuición de fondo del legislador europeo. Allí donde hay complejidad regulatoria, dinero, discrecionalidad, opacidad técnica o capacidad de daño sistémico, la voz interna del alertador puede convertirse en un mecanismo decisivo de prevención. Ahora bien, entre el reconocimiento normativo y la realidad administrativa media, un territorio pantanoso. Muchas organizaciones han entendido la obligación de implantar canales de denuncia como quien cumple una formalidad molesta. Se aprueba el procedimiento, se redacta el protocolo, se designa un responsable, que a veces es el propio presidente, se abre un buzón y se da por concluido el compromiso con la integridad. Y ese es uno de los grandes talentos de la burocracia contemporánea. Convertir en trámite lo que debería ser una convicción, y en procedimiento, lo que en realidad es una prueba moral. En este contexto, la proyección exterior de la Unión Europea ofrece una paradoja particularmente reveladora. En sus relaciones con América Latina, y en concreto en los marcos recientes con Mercosur y con Centroamérica, la Unión acompaña sus acuerdos con un lenguaje cada vez más intenso sobre sostenibilidad, transparencia, participación de la sociedad civil, buen gobierno y lucha contra la corrupción. La retórica es impecable, casi enternecedora. Europa quiere comercio, sí, pero con valores, integración desde luego, pero con principios, cooperación por supuesto, pero preferiblemente en nombre de la sostenibilidad y la democracia. En el caso de Mercosur, la evolución reciente del acuerdo ha venido acompañada de compromisos reforzados en materia de sostenibilidad, clima, transparencia y sociedad civil. Y sin embargo, no se aprecia, al menos de forma clara y específica, una cláusula convencional que convierta la protección del denunciante en una obligación propia, exigible y reconocible como tal. En Centroamérica, sucede algo parecido. Aparecen referencias a buen gobierno, lucha contra la corrupción y diálogo con la sociedad civil, lo cual no es irrelevante, pero sigue sin configurarse un estatuto internacional robusto del alertador. La diferencia no es técnica, es política. Una cosa es promover transparencia. Otra, bastante más comprometida, es proteger a quien denuncia. La primera cabe cómodamente en una declaración institucional. La segunda obliga a intervenir en la zona sensible donde el poder se defiende. Esto resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que buena parte de los discursos europeos hacia América Latina insisten en la calidad institucional, el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción como condiciones del desarrollo. Todo eso suena impecable. El inconveniente es que la corrupción se combate protegiendo a quienes detectan, documentan y revelan los mecanismos concretos mediante los cuales el abuso se incrusta en las instituciones. Sin esa protección, la lucha contra la corrupción corre el riesgo de convertirse en una pedagogía moral sin dientes. Se exhorta a la integridad, se anima a la transparencia, se invoca a la sociedad civil, pero se evita cuidadosamente asegurar la posición jurídica del sujeto más incómodo de todos, el que sabe, el que habla y el que puede probar. La Unión Europea ha entendido, dentro de casa, que proteger al alertador es parte de la defensa del interés público, pero fuera de casa, sin embargo, cierra los ojos y sigue exportando solo la retórica del buen gobierno, y no una arquitectura jurídica de la protección efectiva del alertador. Hay aquí una suerte de coherencia incompleta. Europa se presenta como promotora de valores, pero a veces externaliza esos valores en una versión suavizada, casi higiénica, apta para el comercio diplomático, pero todavía poco comprometida con el sujeto que pone en riesgo la comodidad del sistema. A estas alturas conviene recordar una verdad elemental que el derecho conoce bien,
y las instituciones suelen olvidar con entusiasmo. Las normas no operan en el vacío. Operan sobre culturas, jerarquías, hábitos, lealtades, miedos y estructuras de dependencia. Por eso, una regulación razonablemente buena puede producir resultados mediocres si aterriza en organizaciones entrenadas para la autoprotección, la opacidad selectiva y el castigo elegante de la disidencia interna. Y el castigo puede ser muy sofisticado. No siempre adopta la forma grosera del despido o la sanción. A veces se manifiesta como aislamiento progresivo, vaciamiento funcional, descrédito insinuado, evaluación hostil, traslado oportuno, indiferencia jerárquica, o una combinación de pequeñas hostilidades administrativas que por separado parecen casi inocentes y en conjunto resultan devastadoras. La institución, entonces, conserva las manos limpias y el alertador, la vida arruinada. Y no debemos olvidar que administraciones, políticos, altos ejecutivos y grandes empresas disparan con pólvora del rey. No han de costear sus pleitos de su bolsillo particular. Y esta connivencia con el poder judicial es uno de los daños más brutales que se les hacen a los alertadores. Los degrada, atenta a su buen nombre y los empobrece. Por eso la protección del whistleblower exige algo más que canales. Exige garantías, trazabilidad, inversión de cargas probatorias en ciertos contextos, independencia de los órganos de investigación, reparación efectiva y, sobre todo, una transformación cultural mínima. Que la organización deje de considerar la denuncia como una traición y empiece a verla como un test de salud institucional. Otro error habitual consiste en romantizar al alertador. Hay una cierta tentación de convertirlo en héroe moral, casi en figura sacrificial de la democracia administrativa. Es una tentación comprensible, pero peligrosa. Cuando la protección es débil, el sistema acaba seleccionando dos tipos de comportamiento igualmente nocivos: el silencio prudente y la denuncia desesperada. El primero permite que el abuso continúe. El segundo suele aparecer cuando el daño ya es profundo y la confianza institucional está rota. Entre ambos extremos, desaparece el espacio de una alerta temprana, protegida, razonable y útil. Dicho de otra forma, si una organización solo conoce la verdad cuando alguien decide inmolar su carrera para contarla, esa organización no tiene un problema de comunicación interna. Tiene un problema de civilización. La cuestión de fondo en realidad es más amplia que la corrupción. Tiene que ver con la dignidad política y jurídica de la persona dentro de las organizaciones. Proteger al alertador significa reconocer que la obediencia no puede situarse por encima de la legalidad, que la lealtad institucional no consiste en encubrir abusos y que el interés general no puede quedar secuestrado por la comodidad jerárquica. En este punto, el whistleblowing se conecta directamente con el desarrollo humano. Porque desarrollo humano también significa capacidad de vivir y trabajar sin verse obligado a elegir entre la propia conciencia y la propia subsistencia. No es una cuestión romántica. Es una cuestión de arquitectura institucional. Y también de antropología jurídica. ¿Qué idea de persona presupone un sistema que castiga al que dice la verdad? No es una pregunta menor. Si algo debería quedar claro, es que el whistleblowing no pertenece al margen del desarrollo sostenible, sino a su centro mismo. Hace falta asumir que la integridad institucional tiene costes y que uno de esos costes consiste en proteger a quien incomoda. Tomarse en serio la protección del alertador implica, entre otras cosas, reconocer que la corrupción y el abuso rara vez se presentan con un cartel luminoso. Aceptar que las organizaciones tienden espontáneamente a defenderse antes que a corregirse, y para ellos usan todos sus recursos. Construir canales realmente independientes y accesibles. Asegurar medidas efectivas contra represalias directas e indirectas. Vincular la protección del denunciante con políticas de transparencia, contratación pública, control del gasto, prevención del fraude y defensa de derechos fundamentales. Y proyectar estos estándares también en la acción exterior de la Unión Europea, especialmente cuando se invocan sostenibilidad, gobernanza y lucha contra la corrupción como elementos legitimadores de acuerdos con terceros países. No se trata de convertir al whistleblower en una figura sagrada,
Se trata de algo más modesto y más urgente: impedir que la institucionalidad democrática siga funcionando, demasiadas veces, como una máquina refinada de castigo al discrepante. En definitiva, la calidad democrática de una institución no se mide por la belleza de sus declaraciones, sino por la suerte que corre quien la obliga a mirarse al espejo. Y en el ámbito internacional ocurre algo parecido. La credibilidad ética de un acuerdo no depende solo de las cláusulas que proclama, sino también de los silencios que tolera. Porque, al final, el verdadero indicador de integridad de una organización no es la elegancia de su código ético, ni la impecable redacción de su canal de denuncias, ni la solemnidad de sus compromisos con la sostenibilidad. El verdadero indicador es qué ocurre cuando alguien habla. Tal vez por eso el whistleblower siga siendo una figura tan incómoda. No porque perturbe el orden, sino porque lo retrata. No porque destruya la confianza, sino porque revela de qué estaba hecha. No porque exagere los fallos del sistema, sino porque impide seguir administrándolos con modales. Y quizás sea esa, precisamente, su mayor utilidad pública: obligarnos a elegir entre la institución que representamos y la institución que realmente estamos dispuestos a tolerar. Muchas gracias a la organización del Segundo Congreso Internacional de Desarrollo Humano y Sostenibilidad y a todos ustedes por la paciencia que han tenido conmigo.